Bueno, como les dije, hoy esta primera clase creo que es la más... Tenemos mucho material para trabajar, tenemos mucho material para ver, vamos a estar viendo estrategia, vamos a estar viendo análisis del mercado, vamos a estar viendo contextos. Obviamente aquellos que ya estén más avanzados, les pido que tengan un poco de paciencia porque hay mucha gente nueva que todavía obviamente no entiende ni siquiera sobre contextos ni nada de eso, entonces va a haber ciertas clases donde quizás les parezca un poco aburridas o primarias, digamos, pero bueno, son conceptos fundamentales para poder ayudar sobre todo a los nuevos. Vamos a estar viendo las estrategias bien específicas, vamos a estar viendo figuras chartistas. Cada clase se la vamos a dedicar, por ejemplo va a haber clases donde le dediquemos exclusivamente a los doble techo, a los doble suelo, a los triángulos, a los hombro, cabeza, hombro, pero bien específico. La idea de estas clases es ir introduciéndonos en específico en cada tema para que, bueno, ustedes en vez de estar viéndolo en las operativas como hacemos siempre, lo podamos tener en claro y refrescarlo para que obviamente también agarren lápiz y papel, lapicera, vayan anotando. Y en esta ocasión la primera me parece que era la más importante, que pudiéramos ver la estrategia de soportes y resistencias, porque vamos a ver primero cómo marcar soportes y resistencias de forma correcta y combinarlos con la estrategia de, es decir, dentro de lo que es soportes y resistencia, cómo tenemos que implementar la estrategia de soporte y resistencia, es decir, cuáles son las zonas que no nos sirven, ¿sí? Cuáles son las zonas que no sirven para tomar la estrategia y cuáles sí, y bueno, y qué tener en cuenta dentro de las velas y esas cosas. ¿Por qué es la más importante? Porque es lo más básico, digamos, dentro del análisis del gráfico. Tenemos sí o sí que saber identificar un soporte y una resistencia, y en base a eso, bueno, después vamos a ir viendo cuáles son las que sí sirven y las que no. ¿Okay? Bueno, chicos, soporte y resistencia. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Para tenerlo en claro el por qué son fundamentales dentro de este negocio. Como ya sabemos, el trading tiene la característica de que nos va brindando posibilidades de tomar entradas en base a lo que sucedió en el pasado, ¿sí? Ya que lo que va a pasar en el futuro no tenemos ni la más pálida idea, es decir, sabemos que en el futuro no sabemos lo que va a pasar, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se formó, digamos, el trading? En base justamente a zonas importantes donde el mercado o el precio haya reaccionado de una determinada manera en el pasado, que nos puede estar diciendo que en el futuro va a reaccionar igual. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque, bueno, es una ley o una forma que se auto impusieron los mismos traders, ¿no? Es la forma de hacer trading. Eso ya está inventado, digamos, no hay mucho más para agregar con respecto a eso, pero fue la misma forma en la que los mismos traders, digamos, se fueron poniendo de acuerdo en el tiempo, y llegado el punto en que todo fue evolucionando, de que ahora de esa manera es la que se estudia, ¿sí? ¿De qué manera se estudia? De que, bueno, marcamos zonas donde el precio puede volver a reaccionar si alguna vez en el pasado tuvo una cierta reacción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer zonas de soporte y resistencia es que tienen que ser las zonas que sean más frescas, digamos, dentro del mercado. Es decir, no irnos a zonas muy alejadas en el tiempo, porque las zonas que ya tienen mucho tiempo van expirando, es decir, van perdiendo fuerza, por decirlo de alguna manera. Las que más nos sirven a la hora de marcar el gráfico son las últimas zonas,
son las que los traders van a tomar como más válidas que las anteriores. Es por eso que ahí es donde vamos descartando, digamos, nos podemos nosotros dentro del gráfico, nos vamos a ir un minuto primero acá al gráfico, donde vamos a poder ver que tenemos muchas zonas de soporte o de resistencia, las cuales las podemos marcar todas y nos pueden llegar a generar una confusión muy grande. ¿Sí? ¿Por qué nos pueden generar una confusión muy grande? Porque quizás son zonas viejas, ¿sí? Zonas viejas que ya no van a tener tanto impacto en el movimiento actual del precio. Por ejemplo, acá viendo un minuto, vamos a borrar todo esto, lo vamos a borrar entero, ¿sí? Tenemos, a ver, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es lo que les digo siempre, el mercado es fractal, con lo cual cada cierre, esto ténganlo en cuenta, sobre todo los nuevos, cada cierre y apertura de vela, están viendo acá ¿verdad? Que es con lo que me voy enseñando. Sí, perfecto. Bueno, cada cierre y apertura de vela es un soporte o una resistencia, ¿ok? Eso primero que nada. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Esto es un soporte, el soporte este. Después luego acá tenemos otra micro resistencia, es decir, termina esta vela, nos da una resistencia, la cual el precio rompe. Acá tenemos otra resistencia, la cual el precio respeta. Acá tenemos un soporte en el cual el precio lo respeta como soporte y nos da una vela alcista. Acá tenemos una resistencia el cual el precio respeta. ¿Entienden? Cada vela tiene su soporte y su resistencia. ¿Sí? Acá tenemos otro soporte donde el precio, en vez de respetarlo, lo rompió para seguir bajando. Cada vela tiene su soporte y su resistencia. Lo primero que tenemos que entender. Por eso, si esto mismo que estamos viendo acá, lo llevamos a un gráfico de 5 segundos, esa velita que estamos viendo como una sola vela, ¿ven? La vamos a ver como todo un movimiento completo. Eso significa que el mercado es fractal. Si nosotros nos ponemos en 5 segundos, vamos a ver zonas de soporte y resistencia que quizás en un minuto son una sola vela. ¿Entienden? Esto es importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que el mercado es fractal y que lo que nosotros estamos viendo en una temporalidad como una tendencia, quizá en otra temporalidad mayor, es una sola vela. Por eso siempre todas las velas nos van a dar soportes y resistencia. ¿Por qué les anticipo esto? Porque según el gráfico donde nosotros estemos operando, va a ser las zonas que tengamos que marcar y las que tenemos que evitar marcar. Porque si nos ponemos a marcar todo, llenaríamos el gráfico de línea, porque todo es soporte y resistencia. Y todo es un soporte y resistencia. Ahora, es importante, como les explico siempre, apoyarnos en una o dos temporalidades mayores para marcar los soportes y la resistencia, para luego irnos a nuestro gráfico al cual estamos operando y ahí identificar cuáles son las que sí sirven y cuáles son las que no sirven. A grandes rasgos, para empezar a entender esto, porque fíjense, por ejemplo, en este movimiento bajista de acá, en este movimiento bajista de acá, ¿sí? Vamos a ir poniendo, tenemos muchos soportes y muchas resistencias, sin embargo, no todos nos van a servir para identificar el precio. Si vamos a todo este movimiento bajista de acá, tenemos acá una resistencia, acá tenemos un soporte, acá tenemos una resistencia, acá volvemos a tener una resistencia. Fíjense, siguiendo, ahí tenemos acá tenemos un soporte que a su vez es resistencia. Si vamos acá tenemos un soporte, pero a su vez acá arriba tenemos una resistencia. Acá tenemos un soporte. ¿Entienden? No podemos marcar el gráfico así porque es una cochinada, no entenderíamos nunca dónde entrar en la operativa. Acá tenemos un soporte y sin embargo acá tenemos una resistencia. Acá tenemos un soporte. Acá tenemos una resistencia. Miren cómo queda el gráfico. ¿A dónde entraríamos? Este era el error que yo cometía al principio cuando empecé,
Entonces llegaba un punto que tenía el gráfico marcado así, no sabía dónde chota entrar. Porque si tenés tantas cosas marcadas, que cuál es la que sirve para entrar en la operativa y la que no. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, esperen que voy a borrar todo esto obviamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, dentro de nuestra temporalidad, cuáles son las que sirven. ¿Y cuáles son las que sirven? Las que a ojo identificamos como un movimiento final del precio, ¿sí? Como el movimiento final del precio, o aquel movimiento, es decir, aquella zona que nos dio un cambio de precio, ¿sí? Donde el precio, de venir de un movimiento alcista, pasó a un movimiento bajista. Esas son las principales zonas. Entonces, ¿cuáles son las zonas en este caso? Esta, ¿sí? Por ejemplo, y esta. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? Y esta de acá abajo. Si bien yo lo hago medio en automático, es importante que entendamos esto. Luego de eso sí tenemos ya zonas importantes como los cambios de polaridad, que también podemos marcar que hay. Pero una cosa es tener el gráfico marcado así, y otra cosa es en cada movimiento del precio ir marcándolo. Eso es lo primero que tenemos que evitar, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que evitar. Entonces, ¿cómo las marcamos? Primero que nada, ¿cómo las marcamos? Teniendo en cuenta cuáles son los cambios o los cambios de dirección del precio. Eso es lo más importante. Entonces, eso lo podemos hacer a ojo. Estamos viendo que este pico de acá es el pico más alto al cual llegó el precio y de ahí empezó a bajar. Bueno, esa es una zona importante para marcar. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo marcamos soporte y resistencia? Arrancando por las más importantes dentro de la estructura donde nosotros vamos a operar, arrancando por las más importantes, y luego vamos a ir poniéndonos un poquito más minuciosos o un poquito más selectivos, digamos, ¿ok? Para que el gráfico nos quede limpio. Entonces, ¿cuál es la más importante acá? El pico máximo. ¿Cuál es la segunda más importante? El pico mínimo. Tenemos la resistencia y el soporte. Después de eso tenemos que ir viendo al medio cuáles sí pueden llegar a tener buena, digamos, una buena reacción del precio, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Por eso ahora no me quiero meter en marcar el resto, porque es lo que nos vamos a meter a continuación en el video, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de importante este video? Lo primero que son las bases generales de esta estrategia, de cómo la vamos a marcar. Fíjense que acá en esta ilustración estoy marcando como el precio, si marcamos bien una zona de soporte y resistencia, cómo después la respeta, en la medida que obviamente no tengamos una tendencia fuerte. Ahí vamos a llegar a eso. Todavía sigue ingresando gente, perdón. Fíjense, como les digo, cómo el precio en esta ilustración respeta la zona de soporte, en este caso, perdón, la zona de resistencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cuáles son las que sirven y las que no. Pero lo primero, así no nos adelantamos. ¿Cuáles son las bases generales de esta estrategia? Bueno, lo primero es lo que les decía, funciona en cualquier temporalidad. Es decir, el mercado es fractal, lo que quiere decir que en la temporalidad que nosotros estemos operando van a funcionar los soportes y la resistencia, ya sea en 15 segundos, en 5, en 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, o un día, o una semana, funcionan en cualquier temporalidad, ¿sí? ¿Cuál es el segundo punto importante de esta base, de las bases generales de la estrategia? Saber identificar las áreas, que era lo que le estaba anticipando recién. Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Aprender a identificar el área es fundamental, por lo que les decía en el principio. Toda vela tiene un soporte y una resistencia.
pero no significa que todas vayan a servir como una zona importante para entrar en una operativa, ¿sí? Luego, dentro de las bases generales de la estrategia, bueno, esperar a que la vela finalice tocando dicha área y después operar esperando que la siguiente vela sea una pausa del movimiento. Esto ya lo hemos ido trabajando dentro de las operativas, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuáles son las que sirven y las que no sirven. Acá tenemos un área de resistencia y acá tenemos un área de soporte, ¿ok? Vamos a seguir a lo más importante que creo que tiene esta estrategia, que es lo que les estoy diciendo, cómo identificar las áreas de forma práctica. Acá vamos a ver una práctica, de forma práctica, cómo identificarlas, ya que obviamente para tener, digamos, una guía un poco más efectiva y no solo que sea a ojo, ¿sí? Y acá entramos en esta parte, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar el área de soporte y resistencia que sí sirve para poder tomar una operativa dentro de esta estrategia? Bueno, lo primero, tienen que ser zonas de reversión de precio, es decir, claramente una zona en la que nosotros veamos que el precio venía subiendo en el pasado y ha revertido el precio y no solo una vela. Muchas veces nos confundimos y marcamos zonas de una sola vela, es decir, por ejemplo esta, ¿no? Que venía el precio bajando, tuvo una sola vela alcista y después sigue bajando. Eso no sirve. Tenemos que ver claramente tenemos que ver que el precio tenga una reversión de precio. Punto número 2. Y acá detengámonos. Ustedes díganme si necesitan ir anotando algo. El punto número 2 es el más importante para poder establecer bien esta estrategia. Para que una zona sea válida, es decir, para que nosotros la tomemos, ¿sí? La tomemos como soporte o como resistencia, para que sea válida, denme un segundito. Para que una zona sea válida, tiene que haber mínimo 2 velas de cada lado del área, ¿sí? Acá se los estoy diciendo claramente. Para que la zona sea una zona válida, es decir, válida, ¿a qué nos referimos con válida? A que sea una zona marcable para luego poder tomarla, para poder operarla, básicamente. Para que sea una zona válida, esto es una regla fundamental y muy simple. Lo único que tenemos que hacer es ver que en cada lado del área haya mínimo 2 velas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso de acá puntual, ¿lo están viendo? Tenemos 2 velas alcistas del precio empujando hacia arriba y luego tenemos por lo menos 2 velas bajistas. ¿Cuáles son las velas más importantes que tenemos que tener según hacia dónde vamos a tomar la operativa? Es decir, si es una resistencia y vamos a tomar una venta, es decir, una operación en venta, lo que tenemos que tener en cuenta es que sea mayor la fuerza bajista que la alcista. ¿Por qué esto? Porque nosotros vamos a ir en venta, vamos a ir empujando, es decir, vamos a ir a favor del movimiento predominante de vendedores, ¿ok? De vendedores. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, si vamos a vender, que se note que es mayor la fuerza de los vendedores que la de los compradores. En este caso, ¿qué estamos viendo? Mucha info que ya hemos aprendido. La vela, que ahora vamos a ver esa parte. La vela bajista, nosotros vamos a entrar, por ejemplo, esto no existe hasta acá, ¿no es cierto? Esto todavía no existe. Vamos a entrar acá en la operación. Lo que estamos viendo es que la vela bajista tiene más poder que la vela alcista. Por eso las envolventes son tan importantes, ¿sí? ¿Y qué otra cosa estamos viendo para poder tomar este área como válida?
que después de una envolvente nos dio otra vela bajista y otra vela bajista y otra vela bajista. Es decir, hubo mucha entrada de vendedores, lo cual nos estaría diciendo que en el futuro, algo que todavía no sabemos, posiblemente haya nuevamente entrada de vendedores, aunque sea de una vela, que es lo que nosotros esperamos en esta estrategia. ¿Hasta ahí me van siguiendo? En este caso puntual, que es el... Sí, Juanín. En este caso puntual, que es... Aparte hay una vela envolvente. Bueno, es que es lo que estaba justamente diciendo. Acá tenemos mucha información. Es una zona donde nos está mostrando mucha entrada de vendedores y a su vez una envolvente. Pero en el contexto, es decir, para poder entender el por qué la envolvente es tan efectiva, ¿qué es lo que significa una vela envolvente? Significa que hay más fuerza de vendedores que de compradores. La vela de vendedores es más grande que la de compradores. La vela de vendedores envuelve. ¿Por qué la envuelve a la vela de compradores? Porque tiene más fuerza, porque hay más vendedores que compradores. Entonces esto no, básicamente, para resumirlo en lo que es la teoría del trading, para resumirlo, esto que estamos viendo como una vela que simplemente la vemos como envolvente, significa que hay más fuerza de vendedores que de compradores. Es simplemente eso, hay más vendedores que compradores. Compradores poquito, vendedores mucho, por eso es una vela más grande que envuelve a la anterior. ¿Entienden? Entonces, al ver esta fuerza de vendedores, es una zona que nos sirve para marcar para que en el futuro podamos entrar en venta en esta zona. Igualmente, de igual manera, acá con los compradores, ¿ok? Fíjense con los compradores como en el pasado o en la primera zona que nos sirve, ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta? Que hay muchas velas de venta y que luego tenemos por lo menos 2 velas de compra, es decir, respetando esta regla que es fundamental para que sea una zona válida, tiene que haber mínimo 2 velas de cada lado del área. Bueno, ¿cuántas velas tenemos acá de compra? 2. Inclusive formando una estrella de la mañana, que es una vela grandota alcista envolviendo a las 2 bajistas. Eso significa que hay mucha fuerza de compra, por eso la envuelve. Después, si arma una estrella de la mañana, buenísimo si aprendemos a identificar esos patrones. Ya vamos a ir trabajando en otras clases sobre esto, pero lo que significa puntualmente, chicos, es que hay más fuerza compradora que vendedora, por eso genera una vela más grande y la envuelve. Acto seguido, ¿qué hace? Nos vuelve a dar otra vela alcista. ¿Qué quiere decir? Que entraron muchos compradores, lo que quiere decir en definitiva que es una zona que sirve para tomarla en el futuro. ¿Qué es lo que termina pasando? Que en el futuro, ¿sí?, nos vuelve a dar entrada de compradores dentro de la misma zona y después nos vuelve a dar acá entrada de compradores. Una vez que rompió ya no la tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo en contra de una de las reglas de la estrategia que la vemos a continuación. ¿Sí? Otro punto, las velas que muestran la reversión, como esto es lo que hablábamos recién, tienen que ser velas de fuerza. La primera envolver a la anterior y la segunda cerrar por debajo o por encima del cierre de la primera, según sea el caso. Es decir, según sea el caso, por encima sería si es un soporte y por debajo si es una resistencia, incluida la mecha. ¿Qué quiere decir esto? Lo volvemos a repasar. La primera debe envolver a la anterior y la segunda cerrar por debajo, ¿sí? En caso de ser una resistencia, tiene que cerrar por debajo de la vela, incluida la mecha. ¿Ok? Acá volvemos a este ejemplo, ¿sí? La primera vela es una vela de fuerza que envuelve a la anterior y la segunda vela no es una vela débil, sino es una vela que cierra por debajo de la vela anterior bajista, incluida su mecha. ¿Me siguen? Esto significa que es una zona válida. La primera vela de reacción envuelve a la anterior y la segunda vela bajista termina por debajo de la primera vela bajista, incluida su mecha.
Ahí ya nos está indicando que hay fuerza de vendedores y que es una zona válida para tomarla en el futuro. ¿Ok? Si acá esta segunda vela nos da una vela débil que no cierra por debajo de esta en caso de ser una resistencia, no sirve la zona. Igualmente acá, ¿ok? Acá estamos viendo, ¿sí?, que si bien, bueno, esta segunda vela no alcanza a cerrar entera por encima de la mecha, sí lo hace la tercera. Por eso yo les dije que mínimo tienen que ser 2 velas. Pero si hay más de 2 velas, mejor. Por supuesto que si hay más de 2 velas, mejor. En este caso, la segunda no cierra arriba de la mecha, pero sí la tercera cerrando arriba de la mecha de la primera. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Tienen algo? Sí. Estamos muy concentrados en la palabra. Ok, perfecto. Esto es muy importante. Y lo que pasa es que yo me estaba tomando una operación, pero bueno. Está bien. Esto es lo importante. Aprender a identificar cuáles son las zonas que sirven y cuáles no. Para poder identificar cuáles son las que sirven, tenemos que guiarnos con esto. ¿Cómo identificar el área? Tiene que ser una zona de reversión de precio primero, es decir, que sea una zona con 2 velas mínimo de cada lado del área. Si vamos a tomar venta, la vela que muestra la reversión, es decir, la vela bajista, tiene que ser de fuerza y envolver a la anterior, y la segunda vela bajista cerrar por debajo de la primera vela bajista. Y si es una zona de soporte, donde estamos hablando que vamos a tomar compra, la primera vela debe envolver a la anterior, la primera vela alcista debe de envolver a la anterior, y la segunda vela alcista debe cerrar por encima de la primera vela alcista, incluida su mecha. ¿Ok? Y otro punto importante para poder tomar bien el área, porque recordemos que no es una línea sino que es un área como yo he marcado acá, la zona de soporte y resistencia, lo ideal es que contenga poca mecha o nada, y esto lo hemos ido trabajando siempre en las sesiones. ¿Por qué poca mecha o nada? Porque si es una zona con una mecha muy grande, sabemos que toda ese área puede ser rellenada con movimiento de velas, y que en definitiva entremos en la primera línea y que el precio siga subiendo para rellenar. Entonces este es otro punto muy importante a tener en cuenta, que la zona de SR contenga poca mecha o nada. Yo ahora les voy a mandar al grupo, a ambos grupos, el video para que lo refresquen todos estos puntos, ¿ok? Ahora a continuación vamos a ver lo que no sirve, justamente lo que estábamos viendo recién, qué es lo que sí sirve y qué es lo que no sirve a la hora de marcar soporte y resistencia para esta estrategia, ¿sí? Bien, dentro de este gráfico que vemos acá, ¿qué es lo que no nos sirve? Lo que justamente estábamos viendo recién. Fíjense ustedes, esto no nos sirve. ¿Por qué? Tenemos muchas velas bajistas, pero tenemos una sola vela alcista. Entonces, esta zona que sí nos da un soporte y nos da una resistencia, porque como les dije al principio, cada vela tiene su soporte y su resistencia, esto no nos sirve. Esto no lo tenemos que tener en cuenta, directamente no lo tenemos que marcar para no confundirnos, ¿ok? Para no confundirnos, directamente no se marca. ¿Cuál sí se marca? La de acá de la derecha, que lo podemos ver acá, ¿ok? Esta es una zona que sí es válida. ¿Por qué? Porque es una zona de soporte donde en el futuro vamos a tomar compra, y esa zona que nos está mostrando una buena vela alcista que envuelve a la anterior, una segunda vela alcista que cierra por encima de la vela anterior y encima una tercera vela alcista. Esta sí es una zona válida, y fíjense cómo, si nos vamos a la derecha, respeta una vez y respeta 2 veces. Es decir, acá tenemos 2 entradas ganadoras marcando bien una zona de soporte de soporte, en este caso para tomar compra. ¿Ok? Fundamental esto, aprender a identificar cuál no sirve y cuál sí sirve. ¿Listo? Bueno, y por último,
Bueno, antes de eso, antes de irnos a las reglas de la operativa, a las reglas de la estrategia, vamos a volver al gráfico para yo poder marcarles. Vamos a ir viendo acá, sin necesidad de operar, vamos a ir viendo, fíjense ustedes, cuál es la zona que sirve y cuál es la zona que no sirve. ¿Ok? Esperen que voy a reestructurar el gráfico. Y viendo el gráfico mismo, que esto es un ejercicio que hay que hacer permanentemente, el ver el gráfico, es un ejercicio que permanentemente hay que ir haciendo. El problema que tiene Binomo es que cuando lo dejas abierto, después se empieza, no te deja reestructurarlo. Bueno, fíjense cómo, por ejemplo, en este caso puntual de acá, ¿sí? En este caso puntual de acá, teníamos muchas velas alcistas que completan el movimiento, luego nos da dos velas bajistas, ¿sí? El precio vuelve pero reacciona en la zona. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos velas. Es la zona que sí sirve. ¿Sí? A ver, ahí está. Recién ahora me ha dejado de reestructurarlo. Denme un segundito. Antes de que nos vayamos a las reglas de la estrategia como último punto, que es el más importante, que son las reglas de cómo tomar la operación. Hasta ahora era importante ver toda la previa. Era fundamental ver toda la previa para saber qué zonas sirven y qué zonas no. Fundamental eso. Fíjense acá. Vamos a ir a este último ejemplo. Yo sé que esto lo vemos siempre mientras estamos operando. Sé que obviamente a veces funciona, a veces no, porque sabemos que nada es absoluto en el trading. Pero de esta manera, teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a tener más efectividad. ¿Ok? Vamos a tener más efectividad. Fíjense esta zona que marcamos, que se marca así, ¿ok? Como les dije, con punta de mecha incluida. Esto es otra cosa importante para los nuevos. La zona de soporte y de resistencia, en este caso de resistencia, no es solo la línea. Tenemos que marcarla al cierre y apertura de la vela y tomando las puntas de mecha. Sí o sí las puntas de mecha. Ahí tenemos el área. Bueno, acá teníamos movimiento alcista. Nos dio dos velas bajistas que cumplen la función. Por más que sean velas chiquitas, cumplen la función de lo que veníamos hablando. Una vela que es más grande que la anterior. Una segunda vela bajista que termina por debajo de la vela anterior. El precio así todo se devuelve a la zona y después tranquilamente podemos tomar una venta que en una vela nos las va a dar. Luego el precio vuelve, bueno, acá vuelve a quedar efectiva la zona. ¿Por qué? Porque nos vuelve a dar dos velas bajistas, ¿se dan cuenta? ¿Y qué es lo que sucede después? Que nos vuelve a dar una vela bajista donde ganamos la operativa. ¿Ok? Acá nos da una sola y el precio se devuelve. Bueno, esta entrada acá no hay que tomarla ya. Esta entrada de acá ya no se toma. ¿Por qué? Porque en el último movimiento, como les dije que siempre nos tenemos que ir guiando por el último movimiento, nos da una sola vela. Funciona igual, ok, funciona igual, pero no hay que tomarla. Esta es la entrada que hay que evitar tomar si no queremos perder. ¿Por qué? Porque tarde o temprano termina no respetando la zona, ¿vieron? Termina no respetando la zona. ¿Por qué? Porque acá ya nos dio una sola velita. Acá ya no nos muestra fuerza bajista como antes. ¿Ok? Acá nos muestra dos velas, cumple con las reglas, después la respeta, perfecto. Acá cumple con las reglas, después la respeta, perfecto. Acá no cumple con las reglas y si bien la respeta acá, ya próximamente rompe. ¿Sí? Ahí es donde gané una compra recién, Juan. ¿Una compra o una venta? Compra la gané hace un ratito. Ahí donde marcaste recién. Sí. Ahí no, adelante. Sí, te entiendo perfecto. Ahora lo que estoy haciendo es marcar, fíjense, otra cosa que le venía diciendo, como en este caso esta zona no la respeta, ¿sí? Pasó de largo, puede suceder,
pero sí respeta la zona de arriba, la entrada de arriba. ¿Por qué? Porque en este caso ya pasó mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a ir a buscar el precio? Respetar la zona más importante. ¿Cuál es la zona más importante? El pico mayor. Este no es el pico mayor, esto es simplemente un retroceso del movimiento bajista. Entonces se lo pasó por encima, no lo respetó. ¿Cuál sí respetó? El de acá. ¿Por qué? Porque es el punto mayor del precio, donde llegó más arriba de todo. Entonces ahí va a buscar ese punto. Esas son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a las reglas de la operativa para ir finalizando con toda la que es la parte teórica. Entonces, ¿cuáles son las reglas de operativa? Primero ir al gráfico de 1 hora o al gráfico de 15 minutos, como solemos hacer, para identificar si el mercado se encuentra en una tendencia o en un rango. Esto es fundamental. Y en qué momento específico de ellos se encuentra. Esto es lo que trabajamos siempre, ¿ok? No nos vamos a detener mucho acá porque es lo que trabajamos todos los días. Luego marcar las zonas de soporte y resistencia en el gráfico de 1 hora. Yo le puse acá el ejemplo de 1 hora, puede ser 15 minutos o 5 minutos. Vuelvo a lo mismo, es lo que trabajamos todos los días. Fundamental marcar la zona de soporte y resistencia con estas mismas reglas, con 2 velas de cada lado y todo lo que acabamos de ver en los gráficos de mayor temporalidad. ¿Por qué? Porque estas son las zonas de soporte y resistencia que más influencia van a tener en el precio. Si ustedes se fijan, esta línea es una línea verde, es decir, es una línea que viene de otro gráfico, de un gráfico de mayor temporalidad, y es la que termina respetando con mayor fuerza. ¿Ok? Y fíjense que esto va a ser en el futuro una zona válida de nuevo. ¿Por qué? Porque nos da las 2 velas bajistas que buscamos, una envolvente y la otra de fuerza, cerrando por abajo de la vela anterior. Entonces esta es una zona que en el futuro nos va a volver a servir para tomar venta, ¿sí? Si nos daba una sola velita y seguía subiendo, ahí ya no sirve. Bueno, ¿a dónde estábamos? Acá. Tercer punto, volvemos al gráfico. Esto es un paso a paso, chicos. Punto número 1, ir al gráfico de 1 hora, identificar si el mercado se encuentra en tendencia o en rango. Punto número 2, marcar la zona de SR. Punto número 3, volvemos al gráfico de 1 minuto y marcamos las zonas de SR como aprendimos recién. Punto número 4, si alguna de las zonas si alguna de las zonas de 1 minuto coinciden con las marcadas en 1 hora, serán las zonas de mayor efectividad. Eso es como les decía recién. Punto número 5, esto es muy importante. Esperamos a que la vela finalice en el área. No ejecutamos la operativa mientras la vela se está formando. Muchas veces hemos trabajado así solamente con volatilidad. Acuérdense, solamente cuando el mercado está volátil, que vemos que toca y vuelve y deja mecha. Porque en volatilidad se trabaja de forma distinta. Acá estamos hablando de un mercado sano, de un mercado saludable. Tenemos que esperar sí o sí que la vela finalice en el área, para que no se pase del área y para ver si la respeta, ¿ok? Si entramos en la zona y ganamos la operativa, esto es otra regla fundamental. Si entramos en la zona, por ejemplo en una resistencia, entramos en venta y ganamos la operación, es lo que les decía recién, pero automáticamente el precio se devuelve sin formar 2 velas mínimo, esa zona ya no la vamos a usar, ¿ok? Esto es otra regla. Por eso vieron que las estrategias tienen reglas, chicos, no es solo tomarlas por tomarlas. Tenemos que cumplir las reglas de la estrategia para que ganemos más de lo que perdamos. Esto es fundamental. Si entramos en la zona y ganamos la operación, pero automáticamente el precio se devuelve sin formar 2 velas mínimo, esa zona para la próxima ya no la vamos a usar. Por más que vuelva a respetarla, no importa, pero nosotros ya no la usamos, ¿ok? Bueno, esta estrategia es preferible evitarla en tendencia o movimientos fuertes, porque suele fallar más, esto es fundamental saberlo, y en tendencias o movimientos saludables, y sobre todo en rangos hay que tomarla sin dudarlo, porque funciona el 70% de las veces y de ahí para arriba, ¿ok?
Y este es un opcional que es muy bueno, que por ahí no lo trabajamos, pero es para aumentar la efectividad. Podemos filtrar la operación esperando que la vela donde vamos a operar, esto se los muestro ahora en un ejemplo, esperando que la vela donde vamos a operar siga su recorrido hacia tocar la última línea del área, y ahí ejecutamos. Esto es un filtrado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Miren, importantísimo esto que vamos a ver ahora. Importantísimo esto que vamos a ver ahora. Vamos a volvernos a este punto, ¿sí? Vamos a volvernos a este punto para marcar bien la zona, como ya aprendimos, ¿ok? Ahí les agrando el gráfico. Fíjense cómo marcamos la zona de soporte y de resistencia. Línea 1 al cierre y apertura de las velas, la línea 2 en la punta de las mechas. Acá tenemos la zona completa, ¿ok? Acá tenemos la zona completa. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese filtrado? Nosotros vamos a entrar en venta. Entonces, ¿qué opciones tenemos para tomar la venta? Las opciones que tenemos para tomar la venta son: 1, entrar directamente en la línea inferior, como en este caso que funcionó. O si queremos tener mayor efectividad, podemos esperar que esta vela, que es en la que vamos a operar en venta, haga un movimiento alcista más para tocar la línea superior, y ahí tomamos la venta, ¿ok? Eso se llama filtrado. ¿Qué es lo que sucede acá? Atención a esto. ¿Qué es lo que sucede con este filtrado? Que como en este caso nos podemos quedar afuera de la operación, porque en este caso la vela nunca fue hacia arriba, directamente desde acá se impulsó hacia abajo. Entonces, si esperamos el filtrado, probablemente nos quedemos afuera de la operativa y no la podamos tomar. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué es lo que tiene el filtrado? Que nos va a dar aún mayor efectividad, porque muchas veces sí sucede que en esta vela, que nos deja una mechita arriba, es porque fue a tocar arriba para después bajar. Entonces, si queremos, como la zona es ancha, como la zona tiene dos líneas, podemos, una vez que el precio se detuvo acá, acuérdense que una de las reglas es que el precio se detenga en la zona, ¿sí? Que la vela se detenga y termine la vela en la zona. Nosotros estamos siguiendo el precio acá. La vela llega, se detiene en la zona, próxima vela abre. Tenemos dos opciones. La opción más arriesgada es tomarla apenas ya tocó la zona, entramos en venta, ¿ok? Porque confiamos mucho en la zona. Si no, le hacemos el filtrado. ¿Cuál es el filtrado? Esperar que la vela suba, toque la línea superior y ahí entramos en venta, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos en ese filtrado? Que vamos a estar tomando menos operaciones. ¿Por qué? Porque en este caso puntual, como les estoy mostrando, el precio nunca fue hacia arriba, directamente se impulsó hacia abajo. En este caso, si la tomamos con filtrado, nos quedamos afuera de la operación, no tomamos ninguna operativa. ¿Cuál es la parte mala, digamos, de que si nos arriesgamos más y entramos acá? Que bueno, puede dar una velita de relleno para después impulsarse desde arriba, que nos ha pasado muchas veces, ¿ok? Entonces, eso sería básicamente esta estrategia. No es tan difícil, yo sé que tiene muchos puntos, muchas reglas, muchas cosas a tener en cuenta. Es cuestión de práctica, de que ustedes agarren el gráfico, los nuevos sobre todo, agarren el gráfico, marquen las zonas como les he enseñado, ¿sí? Con la primera línea en el cierre de apertura de vela, la segunda línea en la punta de las mechas, ahí tenemos la zona completa. Y después ir viendo cómo reacciona el precio, ¿ok? Ir viendo cómo reacciona el precio. Y sobre todo ver a ojo, ustedes se tienen que dar cuenta a ojo cuál es la zona que sirve y cuál es la zona que no, ¿ok? Esta zona sirve, por ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos acá un movimiento de dos velas. Fíjense lo que sucedió en el futuro. Una entrada ganadora, dos entradas ganadoras. Inclusive esta, aunque sea un doji pequeñito, mierda, se me escapó, aunque sea un doji pequeñito, 3 entradas ganadoras. Luego esta zona ya no sirve, ¿por qué? Porque acá ya no nos dio dos velas, acá nos da un doji y siguió bajando. Entonces ya esa zona no sirve.
pero nos llegó a dar 3 entradas ganadoras la misma zona. ¿Por qué? Porque supimos identificarla con las 2 velas mínimo que necesitamos para cumplir con la estrategia. Luego ganamos acá, luego ganamos acá, luego ganamos acá. ¿Ok? Ya después en el futuro, al ser rota la zona, ya después no nos sirve, la tenemos que eliminar. ¿Ok? La tenemos que eliminar. Bueno, ¿quedó claro, muchachos, o no? Sí, impresionante. Perfecto. Sí. Tengo una consulta. A ver, Perfecto. Vamos, nos quedan 5 minutos para que hagan las consultas, obviamente. Excelente. viste que vos explicabas que teníamos que esperar el filtrado, ¿sí? O sea, si uno desea esperar para que haga la mechita para arriba, ¿sí? Para que llegue a tocar el área de mecha. Sí. Te consulto, ¿es recomendable tomar la venta o la compra antes de que finalice la vela anterior? No sé si me explico. O sea, si la vela anterior ya está dentro del área, ¿es recomendable tomar ahí unos segundos antes de que finalice esa última vela, antes de que empiece la vela de retroceso, de cambio de tendencia? Perfecta la pregunta. No es recomendable. Por eso, dentro de las reglas, ¿sí? Dentro de las reglas de la estrategia, una de las reglas es que tenemos que esperar, ¿sí? ¿A dónde están? Acá. Tenemos que esperar sí o sí que la vela finalice dentro del área. ¿Ok? Porque ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿qué te puede suceder? Que vos, una vez que la vela ingresó, por ejemplo, esta vela alcista, vos la ves que ya ingresó en el área. Pero te faltan 20 segundos para que termine la vela. Y vos la tomás porque ya ingresó en el área. ¿Y qué pasa si la vela sigue subiendo y te deja el punto de entrada? ¿Entendés? Vos entraste en venta acá y la vela terminó acá arriba. Por eso es fundamental. Por eso. Claro, te queda mal el punto de entrada, Pony. Te queda mal el punto de entrada. Te queda mal el Tenés punto que esperar la confirmación de la vela roja. Exactamente. Lo que vos tenés que hacer mínimamente, o no la vela roja, si vos querés entrar en venta acá, lo mínimo que tenés que hacer es esperar a que esta vela termine en el segundo 59 del minuto. La vela dura 1 minuto, bueno, en el segundo 59 tiene que terminar en el área. Tiene que terminar la vela en el área para vos tomar la decisión. Vos no podés, es decir, no es recomendable, Bruno, que tomes apenas toca, porque la vela tranquilamente puede romper el área e irse más arriba. Y de hecho después bajar, pero vos te quedaste con un mal punto de entrada. Acordate que binarias es fundamental. Por eso es fundamental tener en cuenta esta regla. La vela tiene que terminar en el área. Incluso, chicos, puede pasar muchas veces que va, la toca y después se vuelve y te queda con una mecha. Bueno, no sirve, hay que esperar. Hay que esperar que rellene. Y si no rellena, bueno, mala suerte. ¿Sí? Después, cómo tomar ese tipo de casos, ya los hemos ido trabajando y los vamos a ir trabajando, que digamos que son casos más avanzados. Para aquellos que todavía están recién arrancando, yo les recomiendo tomar estas reglas a rajatabla, y si no se cumplen las reglas, no tomar la entrada, no tomar la operación. Esa es la forma en la que vamos a evitar perder más de la cuenta. ¿Ok? Entonces, Bruno, para dejarlo en claro, la vela tiene que terminar en el área. En el segundo 59 tiene que terminar en el área y no pasarse ni quedar más abajo, sino que terminar en el área que marcamos para poder ejecutar la operación. ¿Ok, hermano? Perfecto. Gracias. Bueno, muchachos, no, por nada. ¿Alguna consulta más? ¿Sí me escuchan? ¿Me tomo una compra ahí? No, mentira. ¿Cómo te gusta? ¿Sí me escuchan? Hijo de puta. Ahí Sí, en Ramón, decime. No. En ese donde marcaste justo en esas opciones, Sí. como dijiste que hay un filtro que hay que esperar que, o sea, entramos ahí a la siguiente vela iniciando o esperar el filtro Sí. que suba más. Por ejemplo, ahí en esa opción ahí hay un filtro que puedo ignorar, que es, por ejemplo, o sea, cierro la vela abajo, con una mecha tocó mi primera resistencia.
Sí. Entonces, como la vela cerró más abajo y el siguiente vela ya abre con un gap, automáticamente ahí ya me está dando un filtro que ya lo puedo tomar ahí. Sí, pero eso ya sería parte de otra estrategia, digamos. Esto ya sería parte de la estrategia de operar un envolvente. Esta estrategia que estamos viendo puntualmente ahora es la de tomar la operación apenas llega al área de SR, que se llama estrategia de soporte y resistencia. Lo que vos me decís ya de la segunda vela que arranca con un gap, ¿sí? Ya sería parte de una estrategia de vela envolvente, que la vamos a estar viendo en otras clases. Esta la que dice puntualmente es que llega la vela alcista a la zona de resistencia. Si la vela termina en la zona, nosotros tomamos la venta automáticamente. ¿Sí? El filtrado es esperar que suba un poquito más para tener un mayor margen. Pero eso, como les digo, nos podemos quedar afuera de la operación, porque en definitiva en este caso directamente entró hacia la baja y no hizo ningún movimiento alcista. ¿Ok? Ya quédate tranquilo Raúl, que vamos a estar viendo envolventes y vamos a estar viendo en otras clases otro tipo de estrategia, como la que vos acabás de plantear. Es bueno lo que acabás de decir igual, ¿ok? Es válido lo que decís, pero es otro tipo de estrategia, que es esperar la primera vela bajista, y si la primera vela bajista nos da envolvente, tomar la segunda. Y sobre todo si entra con un gap. ¿Ok? Listo, gracias. Ok. Bueno muchachos, excelente clase. Ahí denme para mañana, la voy a estar subiendo a YouTube. Ahora ya quiero comer y descansar un rato. Así que bueno, buenísimo. Mañana vamos a seguir con otro temario. ¿Sí? Gracias por haberse sumado. Espero que haya servido. Ahora en el grupo les dejo el video para que vuelvan a repasar todo, ¿ok? Y bueno, nada, nos vemos mañana para seguir laburando. ¿Dale? Gracias, profe, gracias. Dale, Juan, y gracias. Cuídense mucho. Dale, gracias. Chau. Cierro un 4-2. Bien, compadre. Me alegro. Abrazos. Cuídense mucho. Chau. Chao.